Hola, buenas noches, señorita Buenas noches, profesor. María Margarita, Jorge Huitrago, Julia, Lady, Hola, profe, ¿cómo estás? su hermano José, Linda Brigitte, hola, señorita Sonia. Buenas noches, profe. Mire qué cosa tan impresionante, nos tocó reunirnos hoy acá por este lado. Eso como que la situación está bastante complicada por el lado de banderas, ¿no? Sí, también el norte estuvo complejo un poquito. Y el norte, sí, tan pronto yo supe de la situación, entonces pues sí les mandé el mensaje a las señoritas monitoras para que les comunicara y les multiplicara la información precisamente de eso, porque pues bueno, es salir tarde de la universidad es riesgoso. Si así nomás, sin manifestaciones, tiende a ser un poco riesgoso, mucho más cuando hay ese tipo de actividades de protestas y todo este asunto. Bien, muchachos. Bueno, por aquí estamos. Pues bienvenidos. Hola, Shirley, cuéntame. Buenas noches, profe. Profe, qué pena Señorita. con usted. Lo que pasa es que voy manejando en la moto y hay mucho trancón, entonces no puedo activar cámara y ya casi llego a mi casita para que su Bueno, merced lo sepa porque no tengo la cámara activada. por favor, entonces sí tenga cuidado y tan pronto llegue, por favor, activa su cámara. Listo, sí, señor. Muchísimas gracias. Bueno, eh, vamos activando cámaras. Alexandra, María Margarita, Shirley, Alexandra, Paula Rincón, Helen Valeria, Caterina Angulo, Alejandra López, Cristian Arango. Y van colocando ahí, por favor, sus nombres con el programa al cual pertenecen ahí en el chat de Zoom. Pero necesito que mantengan su cámara ya activa. Buenas Shirley noches. Arango. Hola, señorita, ¿cómo está, Joana? Bien, gracias. Señorita Valeria Castillo, hola, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Señor Rodrigo Buitrago. Profe, Cherti Arango es la que le acaba de pedir la de la moto. ¿Quién? Charlie Arango. Ah, ok. Sí, Ah, claro. gracias, profe. Lo que pasa es que como van entrando, entonces se mueve la pantalla, entonces ya no estás en el sitio donde cuando me hablaste. Entonces, Ok, profe. Gracias. ya, si no vayas a prender la cámara mientras vas manejando. Bien, ok. Bueno, tenemos apenas 31 participantes de todo el grupo tan grande que tengo con ustedes. Y apenas hay 31, pero igual vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Bueno, no sé por qué no han activado la cámara las personas, María Fernanda, Caterina Arteaga, Juliana Pico, Angie Vanessa, por favor. Bien. Bueno, les tengo las respuestas a las preguntas que ustedes me hicieron con respecto a los tres temas de la práctica, del semillero y del diplomado. Se las tengo fresquitas. ¿Sí? Bueno, comencemos. Ustedes en séptimo semestre, o sea, las tres cosas, las tres las tienen que hacer, las tres, ¿sí? Pero las tienen que hacer de una manera, pues digámoslo así, no todas en el mismo semestre, ¿no?
por ejemplo, ustedes están ahorita en quinto semestre. Cuando ustedes estén en séptimo semestre, ustedes tienen que hacer o empezar a crear su proyecto de grado. En séptimo semestre tienen que tener ya una idea de proyecto de grado, porque pues tienen que hacer una investigación a partir del séptimo semestre y eso es algo que ahora la universidad está exigiendo, que tenga esa parte del semillero de grado. ¿Sí? Entonces, en séptimo semestre ya les van a pedir, oiga, desde la oficina de investigación, les van a decir, bueno, ustedes tienen que generar una idea para su proyecto de grado y eso tiene que ver con, pues, obviamente con su profesión, ¿no? Si es contaduría pública, si es ingeniería industrial o si es administración de empresas. Entonces, eso es en séptimo semestre. Obviamente también eso ustedes van a trabajar de una manera muy juiciosa con un tutor que los va a acompañar para realizar su proyecto de investigación, ¿no? Y eso, las reuniones bueno, hasta ahora pues han sido virtuales, las tutorías han sido virtuales. Yo soy tutor también de proyectos de grado de la Facultad de Psicología y hasta ahora han sido virtuales. Bueno, eso en cuanto a el semillero. Lo segundo, en octavo semestre, sí tienen que hacer la práctica. Digamos que en octavo semestre ustedes ya tienen, digamos, la capacidad para hacer su práctica profesional en octavo semestre. ¿Sí? Entonces, pero igual sí era lo que me comentaban a mí, de que sí tienen que realizar su práctica en los últimos semestres. En este caso sería octavo semestre. Normalmente una práctica para profesionales son 1125 horas. Eso equivale a 6 semestres. Y eso lo hacen en el octavo semestre. ¿Sí? Digamos que si ustedes están trabajando, podría mirarse desde el sitio de práctica, perdón, el sitio donde están laborando ustedes, las personas que están laborando, que se pueda, digamos, llegar a un acuerdo con la empresa para que les permitan hacer las prácticas allá, ¿no? Es una opción, ¿no? No estoy diciendo que tenga que ser así, pero pues es una alternativa viable. Y lo otro tiene que ver con, en noveno semestre, ustedes tienen que hacer un diplomado, que ya es lo último que ustedes van a hacer en noveno semestre, hacer un diplomado. Digamos que el diplomado es como si fuera un módulo, ¿no? Como si fuera un módulo, porque también es, bueno, hasta el semestre pasado los diplomados se estaban haciendo virtuales. No sé, de aquí en adelante, cuando ustedes ya estén en noveno semestre, no sé cómo esté, si ya estamos presencialmente todo el tiempo. De hecho, me pareció curioso que para este módulo dejaran también el viernes como virtual, porque se había dicho inicialmente que de lunes a viernes las clases eran presenciales. Pero pues desde el módulo anterior se ha venido dando de lunes a jueves clases presenciales y viernes virtualidad, ¿no? Entonces, en noveno tienen que hacer ustedes un diplomado como la última parte de su formación profesional. Hagan de cuenta que es una asignatura más. Ese diplomado, hagan de cuenta que es una asignatura más. Pagar un semestre digamos, es hacer el diplomado.
¿sí? O pagar la materia, mejor dicho. No pagar el semestre, sino, a mí se me olvida que no es por semestre acá, sino por módulos. Entonces, es como pagar una asignatura y que dura, pues, lo que dura un módulo, 20 clases. Eso es, ¿sí? Sino que el diplomado sería, pues, todo toda la jornada, ¿no? De 6 a 9:30. También con un espacio de descanso, un descanso de 15 minutos, 15 a 20 minutos. Bueno, esas eran las inquietudes que ustedes tenían y ahí se las estoy comentando. Bueno, entonces, séptimo y octavo y noveno semestre, séptimo con el semillero de grado, con la idea para que la vayan entonces ya en séptimo consolidando para hacer ese semillero de investigación o ese proyecto de grado. En octavo, pues las prácticas y que pues sí, según lo que dicen es que son obligatorias. Y en noveno, pues el diplomado. Y lo otro que tienen que saber ustedes es de que para que ustedes accedan al diplomado, para que ustedes tengan la posibilidad de hacer su proyecto de investigación y para que ustedes puedan hacer las prácticas, tienen que estar al día financieramente con la universidad. Tienen que estar al día. Entonces, tengan muy presente eso. Bueno, vamos a tratar de hacer una sola intervención porque se nos va la clase. Señorita Lorena, cuéntame, Sí, profe, como para no extendernos de pronto, quería por preguntarle favor. con quién puntualmente se puede uno acercar a hablar sobre el tema de las prácticas, de lo que debe decir la carta y demás, si en caso tal uno tuviera la posibilidad de hacerlo con la empresa, para conocer qué es lo que tiene que presentar uno. Pues, o sea, si tú tienes la empresa, digamos, donde tú estás trabajando y tu empresa te avala las prácticas, entonces tú te acercas conmigo en la oficina de dirección de bienestar universitario. Yo te hago la carta de presentación en donde yo te presento a ti como practicante para que haya ese convenio, ¿no? Se genera ese convenio y se hace la referencia con respecto al tiempo que se necesita que hagas la práctica, que son los 6 meses, ¿no? Entonces, eso lo puedes hacer conmigo, pero tendrías tú que hablar, no sé si de pronto lo vas haciendo de una vez, vas como tanteando un poco el terreno, a ver qué tanta opción hay de que te permitan que avalen hacer tus prácticas allá. Profe, pero entonces es que no, ahí es donde me causa la duda, porque digamos, sigamos uno actualmente está con unas funciones administrativas, poniendo el ejemplo, Ajá, no hay posibilidades de que la empresa haga una carta de las funciones que yo hago, cuánto llevo en la empresa, y sí, pasárselo a la universidad y decirle, mire, esto es lo que yo hago y cuánto llevo en la empresa, que me sí, lo claro. O cuenten sea, como prácticas. sí, claro, tendríamos que mirar cuáles han sido tus funciones allá. Su merced que estudia, Lorena. Administración de empresas. Ok, pues entonces tocaría que se mirara un poco ese tipo de funciones y tareas y actividades que tú estás desarrollando en tu empresa y que realmente tengan que ver con tu formación profesional. Porque si tú estás haciendo unas cosas que no tienen nada que ver como con la administración de empresas, pues entonces pues no podría, ¿sí? Porque te estarías graduando, pero de hecho la que saldría perdiendo eres tú, Ujú. porque no estás poniendo en prácticas tu formación profesional, sino estás haciendo lo que venías haciendo, pero no tiene nada que ver con la administración de empresas. Ok, A eso perfecto. me refiero. Entonces, como para que los otros compañeros, o sea, sí se puede la carta con las funciones que uno hace, cuánto tiempo lleva en la Sí, empresa, siempre y cuando vaya como en la línea de la carrera. claro que esté relacionado con la carrera, con Ah, las ok. temáticas, por ejemplo, si tú estás trabajando, hablo de mi materia de gestión de talento humano, si tú estás vinculada con eso, entonces
podrías tú y la empresa avalarte que tú has estado trabajando en procesos de capacitación, en procesos de selección, en clima laboral, y eso pues es Contaría válido, ¿no? como, ok, Sí, sí. entonces... No todas las funciones tienen que ser pues de todo lo que uno ve, ¿no? Porque pues digamos, pongo sí, mi pero- ejemplo, yo por ejemplo he hecho carrera en la empresa en la que estoy, empecé en un cargo y empecé a crecer y he pasado por diferentes funciones. Pues de hecho hasta mejor, porque entonces pienso yo que, y eso lo sabes tú mejor que nadie, si todo lo que has aprendido en tu carrera lo has puesto en práctica durante todo el tiempo que has estado estudiando y todo el tiempo que has estado trabajando en la empresa. Entonces tú mejor que nadie sabes si realmente estás cumpliendo unas actividades que hacen parte del pensum académico de tu formación profesional. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ok, listo. Entonces ya resuelta cumplida la deuda que yo tenía con ustedes, ya quedo tranquilo. Bien, ok. El tema que vamos a trabajar hoy, fíjense que es un tema que hemos estado haciendo ahorita mismo, ¿no? Es un tema que realmente nos acompaña a nosotros o nos ha acompañado durante toda nuestra vida y nos va a seguir acompañando el resto de nuestra vida, ¿sí? Es una situación, es una actividad que nosotros constantemente la hacemos, ¿sí? De hecho, nosotros decimos que lo hacemos bien, pero resulta que haciendo un análisis bastante concienzudo, la verdad no se hace muy bien, ¿sí? Es una actividad que nosotros realizamos en cualquier contexto, sea familiar, sea social, sea de pareja, sea laboral, sea académico, es algo que lo hacemos permanentemente, ¿no? Es algo que nos acompaña inclusive desde una muy temprana edad, ¿sí? Desde una temprana edad la hemos estado utilizando y que se maneja de diferentes maneras y se expresa de diferentes maneras y también influye de una manera u otra en donde estamos nosotros a nivel social o en donde estamos nosotros a nivel cultural y toda una serie de barreras que hacen parte de esta actividad que, que tenemos nosotros, como les digo, desde hace mucho tiempo y que la vamos a seguir teniendo, ¿no? ¿A qué creen ustedes que me estoy refiriendo, señoritas, caballeros? ¿A qué creen ustedes que me estoy refiriendo con base en lo que les acabo de comentar, haciendo como esa pequeña introducción? ¿Qué creen ustedes? Profe, pues yo opino a la toma de decisiones. Bueno, hace parte de, digamos, de algo más macro, digamos, pero cuando tú tienes esa actividad que yo estoy tratando de explicarles, pues tienes que tomar decisiones, ¿no? Pero no es exactamente la toma de decisiones. ¿Liderazgo? Digamos que también está involucrada en ese tema, pero tampoco el liderazgo. ¿Convivencia? También tiene que ver con ese tema, pero tampoco es convivencia. ¿Qué dice Sonia? ¿No se les ocurre? ¿No? Cielo. Señor Oscar, ¿qué dijiste? Porque no se te entendió, Oscar. Sí, pero como un direccionamiento. No, no, hombre, no. Tampoco es direccionamiento, Oscar. Por eso yo les decía ahorita cuando comenzamos la clase, sí, Shirley, dime. Las aptitudes, creo. No, Comunicación, profe. ¿quién habló? Pero es que no sé quién me habló. Profe, la comunicación. Margarita. Margarita Estupiñán, sí.
Por eso yo les hacía la introducción de que todo lo que hicimos ahorita estábamos poniendo en práctica esta habilidad, esta destreza, y es exactamente eso, la comunicación. Y la comunicación es algo que manejamos bien, regular o mal, ¿no? Porque esta comunicación a veces si la usamos bien, nos acerca, si la usamos mal, nos aleja, ¿no? Nos aleja de una manera increíble, ¿sí? Entonces, realmente es algo que debemos tener en cuenta. Entonces, permítanme, vamos a pasearnos un poco con ese tema de la comunicación, vamos a mirar un poco dentro del contexto organizacional cuando nosotros tocamos ese tema de la comunicación, ¿no? Permítanme entonces, voy a compartir con ustedes mi diapositiva de la comunicación. Espérate que no la tengo acá, un momentito, por favor, muchachos. Bueno. Bueno, aquí estamos entonces hablando de los problemas que hay cuando hacemos uso de una manera inadecuada la comunicación. Ustedes saben de que nosotros nos comunicamos tanto de una manera oral, tanto de una manera escrita. Nos comunicamos con nuestro cuerpo, con nuestra cara, hacemos caras y estamos diciendo con nuestra cara que estoy molesto, que estoy triste, que estoy asustado, que estoy preocupado. Con nuestra parte corporal también hacemos o decimos mucho de cómo estamos sintiéndonos, cómo estamos, con qué actitud, con qué disposición tenemos para el momento en que quieren hablar con nosotros, ¿no? Entonces, la comunicación tiene que ver exactamente con eso, tiene que ver con lo que constantemente estamos utilizando, nuestra expresión corporal, nuestra expresión facial, nuestra mirada, nuestras actitudes, cuando movemos las manos y todo este tema y cuando asumimos una postura corporal como inclinada o sacando pecho, o sea, todo eso es comunicación. El cuerpo se comunica, ¿sí? La cara comunica, los gestos comunican, ¿no? Cuando yo veo que mi pareja está haciendo como caras, entonces ya esos son señales que uno ya identifica, ¿no? ¿Qué le habré hecho? ¿Qué le habré hecho yo a ella o a él, ¿no? En el caso de las señoritas, ¿qué le habré hecho yo a él o a ella para que esté haciendo malas caras, ¿no? Entonces, toda esa información nos está diciendo algo, nos está comunicando algo, ¿sí? La cuestión es que a veces nosotros pues, no nos sabemos comunicar. A veces nosotros realmente utilizamos la comunicación de una manera inadecuada. En una organización, aquí vemos nosotros en esta diapositiva cómo dirigimos nosotros la comunicación a nivel organizacional. Esa comunicación ascendente que va desde los subalternos, de los mandos bajos hacia arriba, es esa comunicación ascendente en donde una empresa permite que haya ese tipo de comunicación ascendente. La gerencia permite que los trabajadores opinen, que los trabajadores planteen sus ideas, pero en últimas ellos son los que toman las decisiones allá arriba. Pero hay esa comunicación ascendente, ¿sí? También hay esa comunicación descendente en donde pues son los directivos los que constantemente están colocando las directrices
de las normas, lo que se tiene que hacer, lo que no se debe hacer, ¿no? Entonces es como que de aquí para abajo se hace lo que yo planteo, ¿sí? En la organización se hace lo que yo digo, porque es algo que va desde de los altos mandos directivos hacia abajo, ¿sí? Hay empresas que tienen también como esa comunicación en doble vía, que es ascendente y es descendente, porque pues hay una dinámica de la comunicación mucho más adecuada, ¿sí? Digamos, hacemos partícipes a nuestros trabajadores, a nuestros colaboradores y los tenemos en cuenta. Entonces, digamos que es una comunicación en doble vía, ascendente y descendente. Y la última, hablando de la dirección de la comunicación, tiene que ver con esa comunicación lateral al mismo nivel, los staff, las personas que son pares, las personas que están en el mismo cargo o que de pronto están en áreas diferentes, pero tienen el mismo cargo, tienen el cargo de supervisores o coordinadores o directivos, pero aunque no están en la misma área de la empresa, porque uno está en contabilidad, el otro está en mercadeo, el otro está en finanzas. Entonces, aunque estar en áreas diferentes, estamos hablando de que hay una comunicación lateral, una comunicación en donde ni ellos me mandan a mí, ni tampoco yo los mando a ellos, sino que, como les decía ahorita, somos pares, ¿no? Somos muy en el cronograma, perdón, en el organigrama de la empresa, pues estamos a un mismo nivel. Entonces, la comunicación con este tipo de personas o entre este tipo de personas es una comunicación mucho más abierta, una comunicación más podría decirse, de camaradería, posiblemente, ¿no? No hay tanta etiqueta, no hay tanto protocolo, diferente a tener una comunicación ascendente en donde yo necesito hablar con el gerente de mi departamento, de mi área, entonces yo tengo que demostrar cierto tipo de, de cortesía, de respeto, mi comunicación, mi expresión verbal tiene que estar muy respetuosa, muy de reconocer el rol que él tiene, el cargo que él tiene. Así no me guste, pero pues ese es el cargo que tiene y el poder que él tiene está emanado en ese cargo, ¿no? Entonces, eso es lo que hablaríamos de esa comunicación ascendente, de que me dirijo a ellos de una manera más protocolaria, más de seguir como un derrotero para poder llegar a ellos, ¿no? Y el descendente, pues obviamente la comunicación es como pues es la persona que llega allá y cada vez que se va a comunicar con un subalterno, pues lo llama, bueno, de alguna u otra manera lo llama de una manera pues, muy informal también, no con irrespeto, aunque también hay empresas que tienen una comunicación supremamente negativa, tienen una comunicación supremamente desfasada y la verdad eso hace que el ambiente laboral sea negativo, que la convivencia y que lo que se percibe al interior de la organización pues también tiende a ser negativo. Porque ese poder que tiene el gerente o el coordinador, o el supervisor o el líder, digámoslo, pues dependiendo cómo se comporte, este líder, la gente le va a funcionar de una manera adecuada o no. Entonces, y digamos que estas son como las direcciones que se utilizan a nivel organizacional, pues la comunicación ascendente, descendente, de una manera mixta, es decir, como les digo, de una manera de doble vía, y la lateral, que es la comunicación en donde estamos hablando de las personas que están al mismo nivel, los pares, ¿no? Entonces, ahí vemos nosotros cómo se está manejando la comunicación a nivel organizacional, ¿sí? Bueno, díganme por favor, señoritas y caballeros, con base en esta pregunta,
¿Qué pasa cuando no hay una buena comunicación en la empresa? ¿Qué creen ustedes que pueda llegar a pasar? Díganme, Se por favor. cometen errores. Ok, vamos a hablar de los errores más adelante. ¿Qué otra cosa? Menos productividad. Eh, por favor, levantemos la mano y ahí sí les doy la palabra. Son tan amables. Para poder entonces, permítanme, yo miro acá. Ah, ok, listo. Sonia, discúlpame, Sonia, su merced. La idea principal con la que yo quiero transmitir la información no se llega como debe ser. Entonces, digamos, si yo quiero decir, hacer llegar la información de que no sé, un computador necesita mantenimiento y si lo digo de una forma errónea, puede pensar la otra persona que es que no quiero trabajar, por ejemplo, sino Ok, que vale. recepcionan mala información. Mira que tú mencionas dos cosas importantes ahí, Sonia, y que hace parte de esos problemas de la comunicación, y es precisamente la manera como yo lanzo el mensaje y la persona cómo lo recibe, ¿no? Ustedes saben de que todo el proceso de comunicación, esto no lo voy a profundizar porque yo estoy seguro que ustedes lo saben, en donde está el emisor, el mensaje y el receptor. Y en ese proceso en donde donde yo lanzo el mensaje, hay muchas barreras, hay un entorno inclusive que puede hacer de que ese mensaje se pierda, ¿sí? Y eso es algo que vivimos todos los días con todas estas TIC, con toda esta tecnología que tenemos al frente de nosotros, ¿no? Pero eso que su merced menciona, Sonia, tiene que ver con eso. Lo que yo utilizo mal en cuanto a mi comunicación hacia la persona y lo que la persona entiende, ¿sí? Entonces ya vamos a mirar más adelante eso. Gracias, Sonia. Sí, Diana, cuéntame, por favor. Cuéntanos. Profe, yo creo que la mala comunicación causa conflicto entre los compañeros del entorno, los compañeros laborales. Sí, correcto, sí. No, y no solamente lo laboral, ¿no? En todo contexto. Tienes toda la razón también, Diana, en donde cuando nosotros utilizamos una mala comunicación, una comunicación perversa, inclusive, genera los conflictos. Y esto es algo que uno tiene que manejar en todo contexto, porque pues yo tengo mala comunicación con mis hijos, o con mi pareja, o con mi esposa. O sea, hay una muy mala comunicación, ¿sí? Lo grave es que yo reconozco que tengo yo una mala, o que tenemos, porque no me voy a echar el agua sucia a mí solo, sino que acepto que yo me equivoco en la comunicación y me gustaría muchísimo que también mi pareja sepa que tenemos una mala comunicación. Pero es mucho más delicado cuando sabemos que tenemos una mala comunicación y no la corregimos, ¿sí? Porque aquí como que se ve algo como del poder, ¿no? Como que a ver quién pega más duro, a ver quién es el que controla más, a ver quién... Y esto se ve en cualquier contexto, o sea, no solamente en la relación de pareja, no solamente en la relación familiar, sino también en el contexto laboral y en el contexto inclusive académico, ¿no? Entonces, hay rencillas que se presentan en cualquiera de estos contextos que yo les menciono y la verdad sí hace que la comunicación se distorsione, que la comunicación no llegue a un final feliz, sino por el contrario, o sea, incrementamos el conflicto, ¿sí? Y con una buena comunicación lo que yo estoy logrando es disminuir ese conflicto. Pero si yo tengo el conflicto y en vez de apagar el fuego, lo que hago es echarle más leña, pues entonces ese conflicto ya no va a estar en un 30%, sino se va a incrementar en un 70%, y eso es algo mucho más complicado. Oscar, señor, cuéntame, por favor. No, retomando lo de la mala comunicación, puede desencadenar fácilmente un desorden financiero a nivel empresarial. Fácilmente se puede traducir en pérdidas para una empresa. Claro, claro.
Sí, el hecho de que yo como gerente, como líder, como supervisor, si yo no sé transmitir las ideas, si yo no sé orientar a mi gente y con base en eso, en mi área, si tienen que tomar decisiones complejas, decisiones importantísimas financieramente hablando, como usted lo menciona, Oscar, pues entonces, claro, eso es, o sea, eso es algo supremamente negativo, es una falta supremamente grande, ¿sí? Y si es algo reiterativo, seguramente yo no voy a seguir en ese cargo, porque a partir de lo que yo he hecho mal o he dejado de hacer o tener una mala comunicación, pues estamos presentando todo ese tipo de dificultades tan marcadas y eso a corto o a mediano plazo se ven los resultados en que el detrimento de la productividad está relacionada muchísimo con la mala comunicación. Entonces, vemos ese ejemplo es clarísimo, Oscar, de que financieramente, al tener una muy mala comunicación o la persona que está liderando, digamos, un proyecto, un programa, una tarea, tenga una mala comunicación, vamos a estar muy mal en los resultados. Señorita Tatiana, por favor. Tatiana Sicua. No te escucho, Tatiana. No se te está escuchando, Tatiana. Te sugiero que revises tu audio, por favor. Si quieres, haz la pregunta por el chat de Zoom, por favor, y yo con mucho gusto la leo, porque no se te está escuchando nada. Andra, señorita Andra. Profe, buenas noches. Hola, señorita, ¿cómo estás? Bien, gracias. Profe, pues yo quería como, dentro del punto de vista de lo que se está hablando, tener en cuenta algo que yo coloqué, que también citaba mucho el tema del ensayo, ¿no? Sí, ok. La falta de comunicación también hace un aporte muy importante y un impacto al desempleo. Pasa que muchas veces, o bueno, en mi punto de vista personal, muy personal, yo pienso que es más complicado una persona infeliz en su trabajo que una persona desesperada por conseguir empleo, porque resulta que las personas que no tienen esa capacidad de defender los derechos que tiene como empleado, como colaborador, muchas veces se aguanta dentro de su lugar de trabajo y sale a dañar los otros entornos en donde se desempeña como parte de la sociedad. ¿Sí? Entonces considero que ese es un factor totalmente importante, como usted nos lo está manifestando, pero creo que eso también hace parte de nuestra formación en casa. Cuando Sí. ya hemos tenido otros conflictos, como persona yo no puedo tener un conflicto en mi casa y de pronto en un ambiente del que yo dependo, no poderme expresar y llegar a dañar otros ambientes. Entonces también eso hace parte del impacto social que también conlleva el desempleo. Esa era mi opinión, profe. Muchas gracias. No, con gusto, gracias a su merced. Y es cierto eso que mencionas, porque a veces nosotros tenemos como la mala costumbre, el mal hábito, en donde nos desquitamos con los demás porque tenemos un conflicto en la casa y me desquito con los compañeros del trabajo. Tengo un problema en el trabajo y me desquito con los compañeros, los familiares, ¿no? Entonces tiene que ver muchísimo de que la comunicación igual de una manera general o en cualquier contexto general, no solamente a nivel organizacional, hace que todo se me convierta en más cosas difíciles, en menos tolerancia, en mayor frustración. Y pues con el ejemplo que se menciona, Andra, del desempleo, pues entonces la persona se torna más irascible, un poco más frustrada, y eso hace que la comunicación pues no se esté manejando de la mejor manera. Entonces, eso lo colocamos en diferentes contextos y tienes toda la razón. O sea, la comunicación, por eso hay
una sugerencia y un consejo que uno da, y es de que cuando uno está supremamente deprimido o cuando uno está supremamente enojado, lo mejor es no tomar decisiones. Porque cuando yo tomo decisiones de una manera muy calurosa en cuanto a mi nivel de estrés, de mal genio, puedo tomar malas decisiones. O cuando yo estoy totalmente deprimido, puedo estar dejando de ver las cosas claramente y de pronto después ya me estoy arrepintiendo. Entonces uno, cuando está manejando todos estos procesos de comunicación, uno tiene que reconocer, yo mismo tengo que reconocer qué es lo que está pasando en mi organismo, cómo me siento hoy día, me siento bien, regular o mal, cómo me siento enojado, cómo me siento triste, cómo me siento preocupado, asustado, o me siento emocionalmente bien, estable, ¿no? Entonces yo tengo que conocer mi organismo para poder decir, voy a hablar o no. Porque es que resulta que también cuando uno está molesto, cuando uno está totalmente irascible, a veces uno no mide palabras, uno no mide consecuencias cuando uno se comunica. Entonces uno lanza, y acuérdense, hay un dicho muy interesante, muy importante que dice que después de la palabra maldicha, en la flecha lanzada, no hay reversa, no hay reversa. Entonces cuando uno ya ha lanzado el dardo, cuando uno ya ha dicho algo, uno ha generado un impacto muy negativo en las otras personas. Emocionalmente las hemos estado afectando. Y hay gente que no les interesa absolutamente nada de eso. Se van en rastras encima de una persona tratándola mal, humillándola. ¿Y solo por qué? Porque estoy totalmente enojado, ¿no? Porque hoy no fue mi día. Entonces, pues eso es muy importante que lo tengamos que manejar de una forma diferente, de una forma mucho más asertiva, ¿no? De una manera mucho más adecuada. Todo tiene su momento para poder expresar inconformidad, para poder expresar alegría, para poder expresar mi enojo. Pero si yo llego y ataco, ¿sí? Pues seguramente no voy a conseguir el resultado que quiero. Por el contrario, voy a aumentar más el problema. Entonces, eso es algo que tenemos que corregir. Bien, entonces miremos, creo que no hay nadie que haya levantado la mano, ¿no? Miremos qué es lo que nos está diciendo exactamente esto. Cuando existe una mala comunicación, como consecuencia, se genera un bajo rendimiento laboral. Claro, porque la persona que de pronto que tiene que transmitir la tarea, que tiene que transmitir las funciones, lo está haciendo inadecuadamente. No se hace entender, no se sabe expresar. Entonces, eso genera, primero que todo, lo que llamamos nosotros el teléfono roto, en donde lo que yo dije inicialmente, resulta que a la persona número 15 le llegó, fue un concepto totalmente diferente. Y a partir desde el momento que se rompe el teléfono, entonces ahí lo que estamos haciendo es seguir con una comunicación errónea, seguir con algo que está siendo erróneo. Entonces, eso lleva a que pues, no se consigan los objetivos organizacionales, no se cumplan las tareas, y por eso se habla allí de ese bajo rendimiento laboral. Pero ¿dónde está el error? ¿Dónde está el error si estamos haciendo las cosas bien que nos están diciendo? Bueno, tenemos que mirar ese proceso de comunicación, cómo es que se está manejando. Esos errores que estamos presentando, ¿quién los está iniciando? Entonces uno tiene que hacer una evaluación muy minuciosa, muy juiciosa de cómo es la comunicación en esta área, en esta organización. ¿Quién es el que está manejando la comunicación? ¿De qué manera lo hace? ¿Es clara la comunicación o no lo es? ¿O es a medias? ¿O da pie a que se entiendan otras cosas, supuestos, ¿no? Ya vamos a mirar algunas otras cosas que hacen parte de los errores de la comunicación. Pero sí tiene que ver con eso, ese bajo rendimiento laboral. El rendimiento se mide por la productividad, y si la productividad se va a pique, pues entonces ahí está el bajo rendimiento.
Y la falta de comunicación da lugar a pérdidas de tiempo esperando instrucciones o tiempo perdido. O sea, como les decía al inicio, ahorita, de esta explicación, de que si yo ya estoy dando mal la comunicación de ahí en adelante, pues todo va a ser como un efecto dominó y todo va a ser totalmente negativo. Pero es a partir, uno tiene que descubrir en dónde comenzó a romperse la comunicación, en dónde se quebró la comunicación. Entonces, en ese sentido, pues hay que mirar, ¿no? Porque estamos siguiendo instrucciones erróneas, falsas, ¿sí? Porque estamos perdiendo el tiempo en haciendo tareas, funciones que no corresponden. ¿Ustedes por qué están haciendo eso? ¿No? Es que nuestro supervisor nos dijo que teníamos que hacer esto y lo teníamos que hacer de tal manera. Y ya llevamos haciendo esto una semana. Pues no, todo lo que ustedes están haciendo está mal. Entonces, el problema no es de ustedes. En el caso que ustedes sean los subalternos de este supervisor, ¿sí? Los colaboradores de este supervisor, entonces lo que está fallando es el supervisor que no está mandando bien el mensaje, ¿sí? Inclusive hasta de pronto ni siquiera es culpa de él, porque si él recibió también la información distorsionada de otra persona, pues por eso hay que mirar de dónde se está presentando este problema, ¿sí? Entonces ahí vemos nosotros qué puede estar pasando en la empresa cuando no tenemos una muy buena comunicación, ¿sí? Ahora la siguiente pregunta es esta. ¿Qué puede causar la falta de comunicación? Díganme, por favor, señoritas, caballeros, ¿qué puede causar la ausencia o la falta de la comunicación? Dígame, señorita Sonia, por favor. Profe, pues yo creería que eso puede causar una mala imagen de la empresa y pues por ende una mala reputación. Va a perder clientes, se van a estancar los procesos, pues hasta llegar al fracaso. Puede pasar, ¿no? Sí, Creería sí, yo. no, y está bien, estoy de acuerdo contigo. Y de hecho, conocemos empresas que tienen esa fama de que la comunicación es un desastre, de que la manera como se expresan los líderes, los jefes, es totalmente nociva para el bienestar emocional de las personas, que los maltratan, que son ofensivos, ¿no? Entonces, digamos que eso que su merced está mencionando es cierto, Sonia, de que las cosas que se utilizan mal, pues no terminan bien. Las cosas que se están haciendo generan, y esto se llama como esos comentarios de corredor, de pasillo o de baño, en donde la gente opina un poco de cosas a partir de lo que está viviendo en la empresa. Entonces, si la percepción que yo tengo o la interpretación que yo tengo es de que aquí las cosas se hacen a las patadas, aquí las cosas no se hacen adecuadamente, aquí todo el mundo hace lo que se le antoja, aquí los jefes son totalmente autoritarios. Esa es la imagen, que es lo que su merced dice, esa es la imagen que existe al interior de la organización, ¿sí? Y esa es la imagen que uno como colaborador está teniendo con la gente que uno conoce fuera de las paredes de la organización. Entonces yo llego con mis amigos y me pongo a hablar pestes de mi empresa, ¿no? Esta empresa es lo peor, esta empresa me toca estar acá porque no tengo donde más, ya a esta edad que voy a yo renunciar, me toca aguantar, pero de verdad la comunicación es totalmente errónea. O sea, la percepción que tienen las personas de su empresa es totalmente negativa. Listo, gracias. José, ¿cuál es tu opinión? José Rincón. Profe, pues así mismo lo que estaba comunicando, pues yo digo que no se comunicaría una comunicación directa, sino una comunicación de pasillo, porque pues listo, no sea pues listo el punto de vista directo, sino ya se divulga entre varios entes y listo, pues se divulga entre varios entes, pues, profe, no sería una comunicación directa, sino se divulga.
Cuando su merced habla de que se divulga, quiere decir Porque no es que... una comunicación directa, no se va al punto directo, sino se vuelve como un chisme de pasillo. Ok, sí, claro, claro, sí. Pero es que ni siquiera inclusive cuando su merced se refiere a que la comunicación directa, lo que le logro entender a su merced es de que yo si tengo que comentarle algo a alguien, sea una tarea, sea un favor, sea un reclamo. No, profe, pues yo me refiero a simplemente, digámoslo, listo, yo me voy en este puesto, no se lo comunico a la persona directamente que está manejando pues el asunto, sino simplemente lo divulgo, no, la inconformidad la divulgo es a mi grupo laboral, sino simplemente pues no la divulgo simplemente al punto directo, sino pues a mi grupo laboral por mi inconformidad. Ok, lo que le entiendo a su merced, fíjese que estamos poniendo en práctica nuestra comunicación, cómo su merced se hace entender y yo cómo parafraseo. El parafrasear es colocar en mis palabras lo que yo le entiendo a su merced, ¿no? Y lo que yo le comprendo a su merced, José, es de que yo veo que, un ejemplo, que su merced está haciendo mal su tarea, yo no se la digo a su merced, sino ya me pongo yo a comentar de que José es una persona que no está haciendo bien las vainas, José es una persona que trabaja de una manera muy lenta, que los procesos son supremamente inadecuados, pero no se la digo a José, sino Exactamente, profe, exactamente, comento porque las hay cosas. muchas personas que no expresan eso a sus fichas directas, sino simplemente divulgan el caso. Sí, y eso es malísimo, eso es un error craso y eso se ve mucho, ¿no? De No, hecho, profe, totalmente, porque eso está todo es al miedo que por listo, eso, yo lo expreso y el miedo de lo que me conlleva al expresar eso. el miedo ¿de quién, José? No, personalmente, que digamos, yo lo expreso pues directamente, Ajá. digamos, a las fichas que pues me están controlando a mí, sino pues, listo, profe, yo lo expreso directamente a las personas y el miedo de que ellos me vayan a juzgar a mí, no, Ah, ok. listo, usted expresó esta Oh, opinión, todo eso. sí, sí, sí. Ya le comprendo. La idea es de que a veces yo no lo hago directamente porque tengo Por miedo el a... miedo, por el miedo, Por eso. Tengo miedo a que me cuestionen, a que miedo me juzguen. a que me señalen, tengo miedo Exactamente. a que ya no quieran ser mis amigos, y tengo miedo a que me Y que me rechacen. señalen y ¿Sí? ya después tenga consecuencias. Sí, sí, ok, listo. Bien, muy bien. Bien, vamos con su merced, Lilibet Miranda, por favor. Profe, yo lo vería por una parte también que es muy delicado el tema porque puede incurrir en despidos sin justa causa debido a eso, a que se generan rumores o una falta de comunicación. Puede Sí, llevar y llegar a voces de líderes y así hacer echar a una persona sin claro. necesidad. Sí, sin necesidad y de una manera muy injusta. Estoy de acuerdo Injusta. contigo, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Señorita Julia. Sí, profe, yo considero que la falta de comunicación puede traer un mal ambiente que desencadena un decaimiento del clima laboral. Totalmente de acuerdo, sí. Ustedes imagínense uno estar en una empresa en donde percibimos que el ambiente es totalmente tóxico, totalmente negativo, que la comunicación es lo peor, que las relaciones interpersonales laborales, obviamente, son totalmente negativas también, ¿no? Entonces, pues, eso termina fomentando un poco el deterioro en ese clima laboral, el deterioro en ese ambiente laboral. Bien, gracias, señorita Julia. Andra, tú, por favor. Profe, yo considero que este tipo de situaciones las causan y son causadas por culpa de la apatía, ¿sí? Porque nos creemos con la autoridad
de decir quién me cae bien y quién me cae mal. Entonces estamos haciendo que esto influya también en el mal liderazgo de algunas personas que están a la cabeza. Hay líderes que hacen mucho menos de lo que dicen. Entonces cuando llegan y toman parte de un inconveniente que por ser personas adultas no debería presentarse, ¿sí? Tiene ciertas preferencias, entonces empieza a ver el mal liderazgo, ¿sí? Se empiezan a crear ahí sí los comentarios de pasillo. Empiezo como ser humano a degradar a otras personas y me empiezo a arrastrar a otras. Entonces el ambiente se vuelve totalmente tóxico, porque hay personas que no tienen nada que ver en los inconvenientes y terminan inmiscuyéndose porque la persona que es totalmente persuasiva los jala a que se unten de ese tipo de malas situaciones y de toxicidad, porque ahí es a donde debería ir dirigida únicamente esa palabra. Ser tóxico y dañar a otras personas, sin importar el daño psicológico que pueda causar, ¿sí? Sin importar los esfuerzos que pueda hacer esa persona para poder cumplir con sus metas y propósitos. Y utilizar el nombre de la empresa, cuando hablo de los líderes, de los malos líderes, utilizar el nombre de la empresa para tener como una represalia porque decide tener ese tipo de preferencias. Yo mejor le creo a este y no le creo a este, en vez de tener en cuenta las cosas que realmente valen, ¿sí? El desempeño, los valores y todo lo que hay de trasfondo de cada uno de los seres. Todos como colaboradores tienen que tener el mismo trato, las mismas condiciones. Es importantísimo en las empresas la equidad y la igualdad. Porque muchas veces una persona que lleva mucho tiempo en una empresa tiene la potestad, así no tenga un cargo alto, van y le dicen, venga, usted que lleva tanto tiempo acá, ¿qué opina de tal cosa? ¿Qué opina de tal persona? Tengo estas hojas de vida, ¿usted sí vio a esta persona cómo estaba? ¿A usted le parece que sí sea bueno recibirlo? Y hacemos prejuicios y dañamos muchas veces la hoja de vida o la presentación de otros. Esa es mi opinión, profe. No, es muy válida y tienes toda la razón. Muchas gracias. Entonces, miren esto, ¿no? ¿Qué puede causar la falta de comunicación? Ustedes lo dijeron, exactamente en sus palabras plantearon eso. Tiene que ver con los numerosos malos entendidos que se dan dentro de las organizaciones, ¿sí? Todo lo que ustedes dijeron aquí está puesto en esta diapositiva. Un pequeño error en la comunicación puede causar un mal ambiente, ¿no? Durante mucho tiempo. O sea, es como esa bolita de nieve pequeña que si no se corrige va creciendo, va creciendo, va creciendo y esa bolita de nieve se va a convertir en una luz, en una luz de nieve, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque pues, realmente ya llevamos mucho tiempo así. La gente termina no aguantando más un ambiente de este estilo. La gente no termina, ya se ha perdido toda tolerancia y ya han sido supremamente tolerantes y ya llega el momento en que dicen, no, esto acá yo ya no lo permito y es cuando la gente explota. Y al explotar, pues eso es algo que también termina afectando pues las relaciones y la productividad y terminan en despidos por malos comportamientos y toda esa cuestión. Si no existe conexión entre los miembros de la compañía, pues se generan problemas de la comunicación. Ahora, ¿qué hacer, señoritas, caballeros? ¿Qué hacer para evitar la falta de comunicación? Levanten la mano y me dicen, por favor. ¿Qué hacemos nosotros para evitar la falta de comunicación? Señorita Ofelia, por favor. Profe, lo que podemos hacer es generar espacios precisamente para eso, reuniones periódicas, ese tipo de cosas que puedan generar que haya más comunicación y fluidez en la comunicación entre los empleados. Bien, ok, gracias. Señorita Diana, ¿cuál es tu opinión? Profe, yo creo que ante todo el respeto por las otras personas. Si uno no respeta, pues yo creo que es muy difícil que pueda haber una buena comunicación. De acuerdo.
Gracias, señorita Julia Esther. Sí, profe, reafirmando lo que dice mi compañera Ofelia, se pueden generar espacios de diálogo. Ok, espacios de diálogo, gracias. Angie Cepeda. Angie. Angie Cuervo, ¿sí? Sí, yo sé. Yo, pero no hay ninguna Cepeda en el grupo. Bueno, Sí, yo sé. profe, yo creo que también entrarían como las actividades de convivencia, ¿sí? O sea, no solamente como reunirse y charlar del tema, porque igual hay gente o empleados que simplemente no se llevan bien y no van a hablar, no lo van a hacer en buenos términos. Entonces, tal vez como generar actividades en las que se integren todos, ya sean salidas o actividades de juego dentro de la misma organización que haga que esas dos personas se involucren, ya tal vez conociéndose, pues se den cuenta realmente de la fin que pueden tener y pues esto también generaría más adelante un mejor ambiente, tal vez. Sí, claro. Su merced menciona algo importante y es los juegos de roles, ¿no? Los juegos de roles es invertir o inversión en juegos de roles. Entonces, aquí cuando uno empieza con este tipo de actividades, cuando uno está tratando de disminuir los conflictos, uno tiene que, primero que todo, hablar con las personas para que pues, sean un poco más abiertos, sean un poco más empáticos y que respeten lo que se va a hacer en la actividad. Porque es que en cierta manera nos vamos a meterle al rancho a la persona, vamos a actuar como él o ella. Eso se habla de inversión de juegos de roles, porque yo voy a actuar como mi compañero o él va a actuar como yo y van a hacer gestos. Entonces acá lo que tenemos que aclararles a ellos de que lo que se va a manejar acá, y además de que no es para que se haga delante de toda la gente, no, esto es entre el conciliador, el que maneja el conflicto con las dos personas involucradas o tres personas involucradas, no sé. Pero lo que hacemos es esa inversión de roles para que sepamos dónde está la dificultad. Lo que pasa es que usted manotea mucho cuando habla y usted no mira de pronto que usted levanta la voz. Entonces, bueno, entonces vamos a hacer eso. Usted va a actuar como el compañero y el compañero también va a actuar como usted, ¿sí? Pero respetando pues las representaciones del rol que estamos poniendo en práctica, ¿no? Para que después lo que se puede hacer es de que hagamos un modelaje, vamos a modelar es actuar de una manera correcta. ¿Cuáles son las maneras que yo tengo que tener? O sea, si yo necesito decirle algo a mi compañero, a mi compañera, voy a buscar el momento oportuno, el lugar indicado y voy a utilizar las palabras adecuadas para poderle decir qué es lo que a mí me incomoda, cuál es el llamado de atención que yo considero debo hacerlo, ¿sí? Tengo que preguntarle porque a veces uno, y ahorita lo vamos a mirar, a veces uno se deja llevar por supuestos, ¿no? Y mucho peor cuando esos supuestos me llegan a mi sistema auditivo, cuando me lo dicen otras personas, y entonces yo ya me genero una serie de juicios de valor a priori, cuando realmente no es. Entonces nos estamos dejando llevar por supuestos. Entonces, la idea es de que en esta actividad de juego de roles que se menciona, Angie, tiene que ver con eso, de que se tenga la posibilidad de verme a mí en la otra persona y que la otra persona se vea cuando yo actúo. Pero es precisamente para reconocer las fallas que tenemos. Y el compromiso, y acá hay algo muy importante cuando hablamos de la solución de conflictos, y es de que tenemos que entender de que si yo quiero que las cosas mejoren, yo tengo que aprender a ceder, ¿no? Y yo esperaría que la otra persona también aprenda a ceder. Aquí esto es una situación de que yo gano y usted gana, ¿no? O que yo pierdo y usted también pierde, ¿no? Ambos ganamos o ambos perdemos.
pero yo tengo que ceder. A veces nosotros lo que hacemos es de que yo cambio si esta persona cambia. Yo le pido disculpas si él me pide disculpas, ¿no? Entonces eso genera pues esa barrera a veces inquebrantable, casi difícil de superar, porque pues mi ego no me deja, ¿no? El orgullo no me deja. Y pues bueno, nosotros sabemos de que como seres humanos nos hemos podido equivocar una y mil veces y seguramente nos seguiremos equivocando, pero lo que yo considero que es importante es evitar que una situación conflictiva me genere más conflicto, ¿no? Entonces, con este juego de roles se puede hacer unos cambios interesantes, pero tiene que las personas respetar y tienes que ser un poco, tener esa apertura mental para poder entonces entender de que es importante el cambio y que ustedes ceden y yo cedo. Yo cambio y ustedes cambian. Yo puedo perder en algo, pero estoy ganando también en algo. Lo mismo pasa con las otras personas. Sí, Sonia, ¿tú qué ibas a comentar? Señorita Sonia. Profe, evitar al máximo asumir, porque cuando asumimos no vamos a la fuente. Entonces, sí, correcto. cuando se presenta una situación, entonces yo asumo que está así porque yo le hice algo. Un ejemplo, cuando pasa a veces con la pareja, que a veces uno dice, de pronto está mal, ¿no? ¿Será que hice algo mal? Y uno asume, pero resulta que no pregunto y puede ser por otra cosa que no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, evitar al máximo asumir y mejor ir a la fuente directamente. Sí, claro, es lo mejor que uno puede hacer. Qué mejor que le confirmen si sí o no, si esto es a nivel de pareja, si es a nivel social, laboral, familia. La comunicación, por eso yo hice esa pequeña introducción de lo que hacemos nosotros con esto que estamos haciendo todos los días. Todos los días nos comunicamos, todos los días. Todos los días estamos mandando mensajes, verbales, no verbales, corporales, gestuales, y eso se interpreta mucho, ¿no? Y reconocemos el temperamento que tiene la gente o el que tengo yo, reconocemos cuando estamos de mal genio o no, todo eso hay que tenerlo muy presente para poder hacer de que la comunicación sea un poco más asertiva, que la comunicación sea un poco más funcional, sea un poco más efectiva también, ¿no? Porque si no lo manejamos así, tenemos la oportunidad de comunicarnos, pero perdemos todo el tiempo, que era lo que hablábamos ahorita. Sí, Andra, ¿tú querías comentar algo? Sí, profe, gracias. Profe, hay algo que dijo Diana Pachón que es muy, muy cierto y lo quiero resaltar y es el tema del respeto. El respeto es la base de todo, ¿sí? Y sobre ese principio se crea, se construye lo que se llama la privacidad, ¿sí? Eso que usted dijo es más importante todavía. Uno no puede llegar a atacar a la gente en público cuando ni siquiera esa persona sabe por qué fue atacado, por los supuestos, porque me dio por inventarme algo y entonces ya, ¿sí? Ese tipo de cosas no se deben hacer, porque no está hablando de la persona que fue atacada, está hablando del que ataca. Sí, ¿sí? correcto. Entonces hay que aprender a vender nuestra imagen como seres humanos. Entonces creo que sí, el respeto es lo más importante. Hay que ser muy dolentes con las cosas que pueden pasar alrededor de las personas. Nadie sabe con la sed que vive otro, dicen por ahí. Entonces hay que hacer parte de la solución, no del problema. Yo tengo que llegar a mostrar una buena cara a donde quiera que yo llego, porque la persona que me va a recibir, independientemente hombre, mujer, alto, chiquito, como sea, pobre, rico, puede que esté indispuesto o predispuesto. Y si yo llego como a atacar también, pues eso nunca se va a solucionar y se va a volver algo de todo el día, porque así es como nos indisponemos bobamente un día. Entonces, sí, el respeto me parece que es lo más importante, profe. Claro, claro que sí. Tienes toda la razón porque es lo que nos permite a nosotros como evitar que nos metamos más en líos, ¿no? Y a veces nos dejamos llevar por la ira. Por eso yo les decía a ustedes, si nosotros tomamos decisiones en caliente, sulfurados, seguramente vamos a incrementar los problemas, ¿sí?
Por el contrario, si nosotros somos un poco empáticos, utilizamos nuestra comunicación de una manera adecuada, sabemos comunicarnos en el momento oportuno, en el lugar indicado, eso es algo que nos va a ayudar enormemente, ¿no? O sea, digamos, yo conozco a mi pareja, yo conozco a mi compañero de trabajo, a mi compañera de trabajo, yo sé cuando él o ella está de malas pulgas, cuando estamos enojados, ¿no? Entonces la idea es precisamente reconocer esas expresiones corporales, ¿sí? Para que le demos el manejo adecuado, para que ese manejo sea el más oportuno y adecuado para poder entonces evitar precisamente que se incrementen los problemas. Bien, entonces, aquí vemos nosotros lo que ustedes han dicho, que la mala comunicación puede ser frustrante o molesta. Si nosotros queremos reducirla, tenemos que hablar con claridad, lo que decíamos ahorita, evitar suposiciones, pregúntele a la persona para así cerciorar de que hayamos entendido, ¿no? Porque es que la comunicación es, de hecho, a veces se utilizan muchísimos términos que ni siquiera uno conoce. A veces si nos ponemos a hablar de una manera tan técnica o como tan difíciles de entender, pues lo que hacemos es deteriorar la comunicación. Seamos lo más prácticos y claros posibles, ¿sí? No utilicemos palabras supremamente rebuscadas, ¿no? Sino que seamos lo más prácticos posibles, ¿no? Miren lo que pasa. Nosotros tenemos hoy día, pues, toda esta tecnología en los celulares que ya es una extensión de nuestro cuerpo, ¿sí? Ya nos hace falta. Entonces, todos estos aparatos, pues igual incluso están fomentando que tengamos una comunicación también totalmente distorsionada, porque escribimos en el chat, escribimos de una manera como cortada, pero ya sabemos qué es lo que estamos queriendo decir. Ya no utilizamos las palabras completas, sino cortadas, como les digo. Entonces, eso hace que a veces se entiendan mal las cosas, ¿sí? Cuando a veces mandamos, hay unos celulares que tienen esa aplicación en donde uno está hablando, hay un micrófono en donde uno habla, ¿sí? Y ahí lo que uno ha hablado aparece como escrito. Y uno a veces le da a mandar o enviar y dice un poco de cosas hasta chistosas. No, pero yo no quería decir eso, ¿no? Yo no quería decir, o sea, y realmente toda esa comunicación se pierde o se va de una manera inadecuada porque pues no nos cercioramos, ¿sí? Nosotros utilizamos algo que se llama el parafraseo, o debemos utilizar el parafraseo, y es colocar en mis palabras lo que ustedes me acaban de decir, ¿sí? A lo que usted se refería es a que, entonces lo que sea. Entonces la persona me va a decir sí o no, ¿sí? Hay algo que nosotros tenemos constantemente y es que nosotros constantemente interrumpimos. La comunicación a veces se pierde porque interrumpimos a la gente, nos pisamos las palabras, no dejamos terminar, ¿no? Entonces es muy importante que sepamos comunicarnos y eso es para todo contexto que vivamos nosotros en nuestra vida, ¿sí? Para todo contexto. Y otra cosa importante es de que hay una gran diferencia entre lo que es oír y lo que es escuchar. El oír es algo que no requiere de mi atención. Si yo oigo algún carro que pasa o alguien que está hablando, pero pues no requiere de mi atención, pues eso es lo que está percibiendo mi sistema auditivo, ¿sí? Estoy oyendo, ¿no? Diferente a lo que es la habilidad de escuchar. Y el escuchar precisamente es digamos, es una habilidad social
inicial muy importante, porque uno tiene habilidades sociales iniciales y avanzadas, ¿no? La habilidad social inicial, como es la de escuchar, esa habilidad de escuchar es la que atraviesa todas las habilidades que debemos tener nosotros como seres humanos. Pero la habilidad de escuchar, y entendiendo la diferencia entre el oír y el escuchar es algo que requiere de atención, requiere de un poco de esa posición corporal. O sea, si yo estoy hablando con mi pareja o mi pareja quiere hablar conmigo, pero yo tengo un dolor de cabeza o yo tengo sueño, pues entonces yo no voy a estar dispuesto para escucharlo. Entonces yo tengo que ser muy honesto y decir, mira, en este momento ya estoy muy cansado, quiero dormir. Entonces, si estamos hablando con la pareja, ¿no? Entonces, por ahora no hablemos. Más bien, ¿te parece si conversamos mañana? ¿No? Y es la posibilidad de la persona que está al lado mío de entender esa posición. Pero si la persona sigue insistiendo, pues entonces la comunicación va a ser totalmente deteriorada. Si mi pareja va a hablar conmigo cuando yo estoy viendo un partido de fútbol que tanto me gusta, pues entonces tampoco le voy a prestar atención, ¿no? Porque esas son una de las tantas características importantes para poder hablar de una comunicación adecuada, de una habilidad de escuchar de una manera adecuada. Entonces, cuando hablamos de la habilidad de escuchar, lo primero que debemos demostrar a la persona que me está hablando es que le estoy prestando atención. ¿Y cómo yo le demuestro a esta persona que yo le estoy prestando atención? Pues teniendo ese contacto visual, ¿no? Que sepa que sí le estoy prestando atención. No puede ser tampoco un contacto visual permanente, constante, porque también eso tiende a ser intimidante, ¿no? Tiende a ser supremamente molesto. No, es un contacto visual como medio pausado, medio como que sí estamos pendientes, le estamos demostrando que sí estoy interesado en lo que me está diciendo, ¿sí? Entonces, primero que todo, para entender la habilidad de escuchar es prestemos atención. Segundo, tengamos ese contacto visual, ¿sí? Tercero, el tercero tiene que ver con la manera como yo utilizo una expresión mínima verbal. Cuando nosotros movemos la cabeza de una manera afirmativa o cuando hacemos o decimos, ajá, sí, de acuerdo, esos son expresiones mínimas verbales, pero eso le da tranquilidad a mi emisor, a la persona que me está hablando, le está dando la tranquilidad de que le estoy prestando atención, ¿sí? Y obviamente también la postura corporal, ¿no? El hecho de que yo esté atento allí a lo que me está diciendo la persona. Y algo muy importante que comencé yo a decir ahorita en este momentico, y es no interrumpir. A veces interrumpimos. No, esperemos que la persona termine su discurso, termine su deseo de expresión de lo que sea, escuchémoslo, ¿cierto? Y luego que la persona termina de hablar, ahí sí hablamos nosotros. Y ahí es cuando yo utilizo nuevamente el parafraseo. A lo que tú te querías referir es a esto, a lo otro, yo te comprendí esto, entonces la persona me va a decir, sí era eso, o no, no era eso. Ah, bueno, entonces explícamelo, por favor, ¿no? Y también la parte actitudinal, ¿no? Que muchas veces las personas empiezan a utilizar como frases como a ver, quiero que lo entiende, ¿no? Y es que ustedes o sea, utilizamos todo un montón de cosas que hacen, o que logramos que las personas se sientan mal precisamente por eso. Porque le estoy diciendo, perdóneme la expresión bruto, ¿sí? Porque no me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Cuando el problema de pronto es mío, ¿sí? El problema mío es que de pronto yo no hice llegar bien el mensaje o el mensaje que yo lancé es totalmente confuso. Entonces, por eso es importante seguir y tener en cuenta la gran diferencia entre lo que es oír y lo que es escuchar.
Y en la medida que sepamos escuchar nosotros, les aseguro que la comunicación mejora. Les aseguro que evitamos que exista esa mala comunicación. ¿Por qué? Porque no estoy dejando espacio para las suposiciones, porque estoy enfrentando la situación de una manera mucho más adecuada. ¿Ven? Es exactamente esto que los acabo yo de decir, es exactamente eso que dice acá esta diapositiva. No generar suposiciones, ¿cierto? No generar molestia, cerciorarse de que las cosas se comprendieron adecuadamente. Y si estamos hablando por celular, por vía chat, miremos qué es lo que estamos escribiendo. Bien, miremos entonces la importancia de la comunicación, ¿no? Pues bueno, digamos en las organizaciones cuando se van a generar las famosas fusiones o cuando se van a generar nuevos cargos o cualquier otra actividad que se tiene que implementar en la organización, la comunicación tiene que emplearse de una mejor manera, de una manera adecuada. ¿Por qué? Pues porque en la medida que yo sé lanzar el mensaje, sé enviar el mensaje, sea escrito, sea oral, vía correo, lo que sea, pues entonces eso va a permitir que las personas se adapten al cambio. Pero cuando la comunicación es confusa, entonces la gente empieza a suponer, la gente empieza a generar falsas expectativas. Y ahí volvemos a la psicología del rumor, al comentario de pasillo que hace que las cosas resulten mal, ¿sí? Con la comunicación, cuando nosotros sabemos muy bien del tema, cuando sabemos las cosas que debemos hacer, cuando qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, cuando estamos en cierto grado de desacuerdo, cómo logramos ponernos de acuerdo, entonces empezamos a tomar decisiones, que era lo que yo les decía ahorita. Nuevamente les digo que muchas veces cuando estamos de mal genio tomamos decisiones erróneas, o cuando estamos supremamente tristes, depresivos, también a veces tomamos decisión errónea, ¿no? Con una muy buena comunicación, nuestros trabajadores, nuestros colaboradores van a estar supremamente motivados, porque la empresa se encarga de emplear una adecuada comunicación por los medios que sean, pero lo hacen de una manera adecuada. Por eso en una empresa la persona que maneja la comunicación interna por lo general es un comunicador social, porque sabe cómo manejar ese tipo de tareas, ¿sí? Y cuando hay una comunicación supremamente asertiva, adecuada, eficiente, pues los empleados saben qué es lo que tienen que hacer y adquieren ese compromiso de una manera mucho más adecuada, ¿sí? Y al tener absolutamente clara la comunicación en la organización, pues lo que decíamos al inicio de nuestra charla, pues la productividad se mejora, se incrementa. Entonces, ese ambiente laboral se va a tornar mucho más adecuado. Entonces, la imagen va a cambiar radicalmente. Vamos a mejorar la imagen que se tenía. Entonces, descubrimos que hay problemas de comunicación interna a nivel de la organización. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar. Evaluar dónde es que se está presentando los errores de comunicación. ¿Quién está manejando una comunicación totalmente distorsionada? Entonces, lo que hacemos nosotros es evaluar, mirar dónde están los problemas, qué es lo que está causando esos problemas, qué consecuencias tiene esto para la organización y para la gente que trabaja con nosotros. Y una vez descubrimos eso, pues tenemos que arreglar eso. Tenemos que solucionarlo. Si no, pues se nos complica un poco más la vida, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros esta selección de medios adecuados para poder nosotros llegar a la gente por medio de audio, por video, de una manera impresa, todo asociado a ese plan estratégico, a esa perspectiva estratégica,
organizacional, ¿sí? A esa estructura organizacional en donde vamos a mirar qué es lo que queremos, cómo vamos a transmitir esa comunicación, esas iniciativas, esas nuevas ideas. Entonces hay que saber de qué manera la vamos a, a transmitir, ¿sí? A qué personas de estos que aparecen acá, a los ejecutivos corporativos, a los líderes, a los gerentes, a los empleados, cuál sería la comunicación más adecuada. Si yo tengo que dirigirme a los directores de área, pues únicamente los reúno a ellos. No tengo que reunir a toda la gente para hablarles de algo exactamente que les compete únicamente a los líderes de área, ¿no? A veces utilizamos unas reuniones que de pronto se convierten en algo ladrilludo porque hablamos de cosas que no les competen a todo el mundo, ¿sí? Y creemos de que estamos haciendo un uso adecuado de la comunicación. Por eso se utiliza cada uno de estos medios. Hay algo que se llama el microlearning, que son las píldoras de aprendizaje, en donde por audio y video yo le llego a los líderes, a los gerentes, a los empleados, porque yo quiero que antes de que lleguen a la empresa, yo quiero que ya vayan sabiendo cuál es la actividad que tenemos hoy. Entonces, digamos, esos son como una de las nuevas técnicas de capacitación que se utilizan en las empresas, esos microlearning, esas píldoras de aprendizaje en donde le estamos mandando a las personas, a nuestros trabajadores, esa información. Son videos muy corticos, son audios supremamente corticos, son videos de 3 minutos. Entonces, ya cuando ya llegan a la empresa, ya por lo menos saben de qué es lo que se va a tratar el tema en el día de hoy, en la jornada, en la organización. Entonces, ahí vemos nosotros qué tipo de selección de medios adecuados vamos a utilizar para lanzar la comunicación, para enviar la comunicación, ¿no? Y bueno, tenemos que tener en cuenta de que los medios electrónicos o los medios impresos, a veces los impresos, la nitidez de las hojas no son claras, entonces hay que estar pendiente de que esos impresos estén bastante claros, legibles y nítidos. Lo mismo pasa con el medio electrónico. Cuando, si no hay la red, inclusive interna de la organización, entonces eso hace que yo mandé el mensaje en la mañana y resulta que no le llegó a todo el mundo sino hasta las 4 de la tarde y se necesitaba que lo conociera a una temprana edad, perdón, a una temprana hora del día, ¿no? Entonces ahí vemos nosotros qué tipo de medio debemos utilizar y estar seguro de que realmente les llegó la comunicación de una manera adecuada, ¿sí? Acá están los métodos de comunicación interna, el teléfono, que es algo que realmente es supremamente importante, el correo electrónico, la intranet, la publicación institucional, digamos las charlas, ¿no? Como el voz a voz, pero de una manera pues como muy controlada, ¿no? La reunión grupal, el welcome pack es como la gente que llega como nueva a la empresa y eso es una comunicación muy bonita. Me parece a mí que esta comunicación interna es genial, ¿no? Es para darle la bienvenida a los nuevos trabajadores, es supremamente importante esto. Eso les genera cierto tipo como de satisfacción, como de motivación, porque pues le damos la bienvenida al nuevo trabajador. Bueno, las redes sociales, para que se utilicen de la mejor manera, y bueno, las redes sociales corporativas. Entonces, esto son varios de los métodos de la comunicación interna que se pueden utilizar, ¿sí? Y la idea es de que sean varios, ¿no? No que sean siempre el mismo. A veces, si utilizamos una publicación institucional, eso es mucho papeleo y eso es algo constante, permanente y lo que hacemos es llenar la empresa, la organización de papeles. Entonces, la idea es que sea algo muy mixto, muy variadito en cada uno de estos métodos de comunicación interna, ¿sí?
plataforma de gestión de tareas, mensajería instantánea, las videollamadas. Entonces, eso es algo que manejamos de una manera muy variadita. Miren lo que es el Welcome Pack, la bienvenida, y esto hace parte de la cultura organizacional. ¿Cómo le damos la bienvenida? Entonces yo llego a mi empresa hoy, por decir, llegué a la empresa esta mañana y yo soy nuevo, y llego a mi sitio de trabajo y encuentro unos globos ahí puestos arriba de mi puesto, un cartel que dice bienvenida, un kit como los que aparecen acá, en donde me regalan una chaqueta de la empresa, un jarrito, un esfero, una agenda. Bueno, eso es una manera de darle la bienvenida a las personas que se sientan que somos una familia, que estamos contentos de que haya ingresado con nosotros, y eso es muy bonito. Hay empresas que ni siquiera hacen eso, o sea, simplemente ni siquiera le entregan el trabajo a la persona, el sitio de trabajo, sino ahí, como sea, como funcione, ¿no? Entonces realmente pues eso habla o muy bien de la empresa si hace este Welcome Pack, o muy mal de la empresa si no tiene ni siquiera el respeto por la persona para darle la bienvenida. Eso habla o muy bien de la empresa o muy mal de la empresa, ¿sí? Miren los problemas que los habíamos mencionado ahorita, las barreras de la comunicación. Los problemas personales, cuando nosotros consideramos de que todo el mundo me quiere hacer el feo, que todo el mundo realmente está en contra mía, cuando yo soy una persona insegura, cuando yo soy una persona irascible. O sea, son problemas personales que no permiten que la gente se acerque a mí para comunicarme algo, o yo no me acerco a las otras personas porque me da miedo, porque soy muy introvertido. Entonces, todas estas barreras de comunicación hacen de que hay muchas personas que se muestran supremamente hurañas y muestran una faceta, una cara que es bastante particular, y es que no es que sea huraño, no es que sea mal genio, lo que pasa es que seguramente se comporta así porque tiene, lo que hablábamos ahorita, tiene miedo a que lo cuestionen, que lo señalen. Entonces se hace unas películas en la cabeza, pero impresionantes, y eso hace que se coloque esa primera barrera de la comunicación. La semántica tiene que ver con la manera como nosotros nos comunicamos. Y ustedes saben de que nuestro idioma castellano pues tiene muchos sinónimos, tiene muchos antónimos, y muchas veces la situación geográfica de nuestro país, los regionalismos hacen de que utilicemos una serie de terminología de que únicamente es para los que vivimos acá en Bogotá, pero los que viven en la costa hablan y utilizan una terminología totalmente diferente, que cuando vamos allá nosotros a pasear, quedamos en las nubes porque no sabemos a qué hacen referencia, o cuando vamos al valle, o cuando vamos a Boyacá, eso lo miraremos más en detalle cuando hablemos del tema de comunicación organizacional. La parte física, pues esto tiene que ver muchísimo con esas limitaciones, entre comillas, o esa discapacidad que tienen las personas para comunicarse, ¿no? Es decir, las personas que son sordomudos, que tienen que comunicarse con las señas, con las manos. Entonces, si yo no conozco ese lenguaje de señas, pues entonces va a haber una dificultad, porque si yo no sé leer los labios, pues entonces pues nunca voy a entender lo que me está diciendo esta persona, ¿sí? El filtrado tiene que ver muchísimo, eso es una barrera en donde también, de acuerdo a cómo me haya ido en el día o en parte del día, ese filtrado es de que, o también de acuerdo a mis experiencias, yo estoy siendo supremamente dado a que le presto atención a cosas particulares, ¿sí? Y no a todo. O sea, me quedo únicamente con lo negativo. Está muy relacionado con esa percepción
selectiva, ¿sí? Nosotros como personas tenemos, digamos, si todos nosotros estamos viendo una misma situación, ¿no? Una misma situación, cada uno de nosotros puede estar teniendo una interpretación diferente. Y esa interpretación diferente se puede estar dando por mi experiencia, por mi aprendizaje, por mi sociedad, por mi cultura, por mi familia, por mi educación, ¿no? Entonces, eso hace que tengamos de una sola situación, tengamos diferentes interpretaciones. Y eso hace que entonces tengamos a veces dificultades en la comunicación. Y la sobrecarga, pues eso es muy claro con respecto a esta barrera de comunicación, porque la sobrecarga tiene que ver cómo nosotros nos hablan por acá, nos mandan un mensaje, nos entregan un papel, me está hablando otra persona, me mandaron otra tarea. O sea, cuando tenemos ese desorden tan tenaz, la sobrecarga de información, pues también hace que nosotros no tengamos como esa tranquilidad de cómo nos estamos comunicando. 8 barreras de comunicación en las empresas. Vamos a mirar. Mensajes poco claros para el receptor. Importantísimo. Diferentes significados para las mismas palabras. Es lo que se llama como los circunloquios, ¿no? Decimos tantas cosas, le damos tantas vueltas al asunto y no decimos nada, ¿no? Es lo que llama el circunloquio, ¿sí? Presunción de la única verdad, ¿no? Es la gente que realmente cree que lo que él dice es ley, que lo que él dice esa es la última verdad. Y eso sí que genera problemas de comunicación, porque la persona es tan terca, pero tan terca, que para él es la única verdad. Y eso genera distanciamiento. Entonces nadie se puede acercar a esa persona, porque si yo le estoy queriendo decir algo diferente, me pega que regaño, y eso pues yo no me voy a dejar regañar, y entonces terminamos distanciados, ¿no? O en conflicto. Creer que hay una sola manera de hacer las cosas. Son las personas que son bastante tradicionalistas, son las personas que son bastante ceñidas a una forma de hacer las cosas permanente. Entonces, cuando ya queremos variar, cuando queremos ser innovadores, cuando queremos ser creativos, nos damos cuenta de que no, de que simplemente esta persona no permite el cambio. Esa es otra barrera de la comunicación. Distintas maneras de percibir las cosas, lo que yo les estaba planteando ahorita, los niveles jerárquicos, cuando las personas se creen la última gaseosa del desierto y creen que son los non plus ultra, los mejores, los chachos. Entonces, pues lógicamente eso genera mucho escozor, muchos problemas en la comunicación. El poder, la autoridad, el estatus también está muy relacionado con esto. Y la poca visión global de la empresa. Es decir, esta poca visión es de que nosotros no sabemos para dónde vamos. Nosotros no sabemos qué es realmente el objetivo empresarial, ¿no? Subsistimos porque pues resulta que tenemos buenos resultados, pero realmente el ambiente y la percepción que se tiene es totalmente negativa. 10 acciones para crear tu plan de comunicación. Y esto, señoritas y jóvenes, caballeros, esto tiene que ir en su trabajo final, ¿no? En su trabajo final, todo esto que hemos visto hasta, de hecho, lo que vamos a ver mañana también del tema del liderazgo, cómo es que en la empresa que yo les diga, cómo es que se está generando los problemas de comunicación y cómo los vamos a mejorar. Entonces, esto es importante que lo tengan muy en cuenta. Como primer aspecto, estudia la comunicación actual de tu empresa. Vamos a mirar qué percepción se tiene de la empresa, buena, regular, mala. Analizar las barreras comunicativas existentes hasta la fecha en la organización. Definir los objetivos de la comunicación. Arriba, en las diapositivas anteriores, vemos nosotros pues varios de sus objetivos, ¿no? Cuando hablábamos de los problemas, cuando hablábamos de los conflictos, cuando hablábamos de las consecuencias de una mala comunicación, pues ahí están
entre líneas esos objetivos de la comunicación. Vamos a informar a los trabajadores que vamos a hacer un plan de comunicación para mejora de la comunicación. Es importante, siempre todo lo que se haga en una organización es importante comunicarlo con la gente, porque por aquello de los supuestos, por aquello del chisme de corredor, pues por eso es que se generan los inconvenientes y las malas caras, porque es que supusimos de que nos iban a sacar, creímos de que tal cosa. Entonces no, hay que informar a los trabajadores ese trabajo de cambio a nivel organizacional. Defina tipologías, comunicación y asigna objetivos a cada tipo, ¿no? La tipología de la comunicación tiene que ver con cómo nosotros vamos a emplear la comunicación escrita, la comunicación oral, la manera de cómo utilizamos los audios, los videos y qué funcionalidad va a tener al interior de la organización, ¿sí? Concretemos los objetivos. Esos targets tienen que ver hacia dónde queremos apuntarle, hacia dónde queremos llegar. Y vamos a concretar esos targets, esos objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos cambiar? ¿Qué es lo que queremos mejorar? Queremos que las relaciones interpersonales mejoren. Queremos que la productividad se incremente cada día más. Queremos que los conflictos disminuyan más todavía, que haya un mejor ambiente. Entonces, vamos a concretar los targets de la compañía, los objetivos de la compañía, y los vamos a jerarquizar y los vamos a ir trabajando gradualmente, ¿sí? Busca y selecciona herramientas que tienen mucho que ver con la parte de las tipologías de la comunicación, cómo nosotros utilizamos esas herramientas, cómo colocamos a gente experta precisamente para que nos ayude a generar esos cambios a nivel de la comunicación existente en la organización, ¿no? Entonces vamos a planificar precisamente eso, ¿sí? Vamos a generar un calendario para ese cambio con respecto a la comunicación existente y cómo queremos estar, por ejemplo, estamos finalizando julio, cómo queremos estar ya cuando estemos en octubre, ¿ven? Entonces es como esa idea de colocar en calendario, perdón, todas las acciones. Y por último, crear un equipo para hacer un seguimiento y aprender. Que era lo que les decía de que tengamos a las personas más idóneas que manejen muy bien la comunicación, que sean expertos en esta área, que sean comunicadores y que sepan cómo manejar las cosas. De esa manera, pues las cosas van a estar manejándose de una forma mucho más adecuada. Ese era el tema que teníamos para hoy, señoritas, caballeros. Entonces, mañana, bueno, yo les había dicho que tenemos que trabajar un tema de diseño y análisis de cargo. Mañana, antes de comenzar la clase, les voy a decir qué es lo que tienen que hacer, la clase virtual. Y también hablaremos de los grupos de trabajo. Esperemos que nos rinda el tiempo para eso, porque como el grupo es tan grande, entonces eso lo hacemos mañana. ¿Listo? No sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta, duda, reclamo, sugerencia. El compañero estaba levantando la mano. Ah, pero yo no lo vi. Pero yo no lo vi cuando, ¿quién? Ah, señor Jack Sparrow. Profe, qué pena interrumpirlo. No No, se preocupe, bueno, ya que hágale. está hablando del tema, sí era como para que nos fuera, digamos, regalándolas a las empresas para ir organizando ya los temas, porque, digamos, está un poco largo para ir presentándole el trabajo. Sí, claro, claro. Mañana lo hacemos, mañana lo vamos a hacer, no se preocupe, mañana hacemos esa tarea, ¿listo? Listo, profe, muy amable. Listo, Jack Sparrow. Bueno, muchachos, ha sido un gusto. Samuel Castro, ha sido un gusto. Muy bien. Gracias, profe. Buenas noches. Entonces, Muchas gracias, profe. feliz noche para todos, para todas.
Señoritas, Gracias, profe. caballeros. Gracias, muy- hasta mañana. Gracias. Chao. Gracias, Feliz profe. noche. Luego, Mañana. Chao, chao. Gracias, Que profe. estén bien. Chao, chao. Gracias. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, que estén bien.